Ministra sobre nosotros. Que tu amor fluya, Padre, a raudales por el corazón. Que hoy podamos reunirnos como familia, Padre, y bendecir tu nombre, Padre. Quita el afán, quita el cansancio, quita la nostalgia que ha llegado al corazón de muchos de ellos. Y permítanos, Señor, entrar en una comunión íntima en este día con tu Espíritu Santo, Señor. Permítanos entrar en esos momentos preciosos, Señor, de tu amor, de tu gloria, de tu bendición, Señor. El poder estar contigo, el poder exaltarte de una manera preciosa, Señor. El poder disfrutar de tu comunión, de tu gloria, de tu gracia, Padre precioso, Padre hermoso. Levántate victorioso, levántate glorioso, levántate majestuoso, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Y permítanos ver esa gloria, ese poder, esa majestad hoy y en esta mañana, Señor, poder disfrutar de tus manjares. Poder disfrutar de tu gracia, de tu comunión, de tu gloria. Que podamos levantar manos santas a ti, Padre. Que podamos aferrarnos de tu mano poderosa y ver tu gloria y ver tu majestad, Padre. Bendigo a cada una de las personas que se unen en este tiempo con nosotros, Padre. Aún aquellos que no te conocen, revélate en ellos, Padre. Te seguimos pidiendo, Señor, por la salvación de nuestra familia, Señor. No queremos que ninguno de ellos se pierda, Padre, sino que todos lleguen al conocimiento tuyo, Padre. Que si están esclavos nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, de cualquier vicio, Señor, abrimos esas puertas como lo hemos venido proclamando esta semana, Señor. Y abrimos puertas de salvación para cada uno de ellos y declaramos que en ti hay salvación y vida eterna, Padre. Me gozo y me alegro en ti, Padre, en tu poder, en tu majestad, en tu verdad, en tu justicia, Padre. Levántate victorioso, levántate glorioso, Padre, porque en ti nos gozamos, porque en ti nos alegramos, porque eres nuestra fuerza, Señor. Eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Oh, glorifícate, mi Padre precioso. Oh, gracias, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Eres la fortaleza, Señor. Eres nuestro escudo. Eres nuestra gracia infinita, Padre. Glorifícate en tus hijos y en tus hijas, Padre. Exáltate, Padre. Sigue manifestando tu gloria. Sigue manifestando tu gracia, Padre. Gracias, mi Rey soberano. Tuyo es el trono, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Padre. Deleítate con tus hijos y tus hijas, porque en ti nos gloriamos, porque en ti esperamos, Señor, porque veremos tu salvación, Señor. Veremos tu gloria en medio de los tiempos, Señor. Veremos tu salvación, Señor. Gracias, muchas gracias. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas que se han unido con nosotros en esta mañana. Y hemos venido hablando en estos días en la meditación de la palabra en relación a las llaves. Tomando la promesa que hay en la Biblia que Dios nos ha entregado llaves. Y ayer justamente estamos hablando de la llave de la fe y cómo esta mujer con el flujo de sangre no miró los obstáculos, las dificultades, sino que vino al Señor. Y yo les decía que esas llaves son estrategias que Dios nos da para alcanzar lo prometido, para abrir esas puertas que se han cerrado, para alcanzar los propósitos, la dirección, para hacer aquello que estamos esperando. Quizás ya está declarado en el cielo, ya fue anunciado en el cielo, y Dios solamente está esperando que usemos la llave justa, la llave precisa que va a abrir esa puerta que tú estás esperando abrir, y puedas entrar a gozar de la bendición, de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y yo te invito a que abramos nuestra Biblia. Quiero hoy empezar, quiero hablar de la llave de la humildad. Ayer hablaba de la llave de la fe, y yo les decía, y recordándoles un poco el día de ayer, cómo esta mujer, no dice la Biblia, cómo recibió eso de ir a tocar el manto de Jesús y sería sana. No había pasado, no menciona la Biblia que eso haya pasado antes, sino que ella se propuso
Y el Espíritu, digo yo, le puse en el corazón ir a tocar el manto de Jesús. Yo no sé qué te ha puesto el Señor en el corazón, solamente que cuando recibas una palabra de Dios, hágalo, porque esa es la llave. Aparte de la oración, aparte del ayuno, aparte del clamor, de la intimidad con Dios, hay cosas que tenemos que hacer. Y quiero leer esta mañana un versículo que el día pasado yo les decía que aprendiéramos, y está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Vuelvo y lo leo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que a veces tenemos, y lo he visto en muchas personas, es el orgullo. Y el orgullo no les permite reconocer o no les permite acercarse a quien le puede ayudar. En muchas de las ministraciones que he hecho en diferentes lugares, tanto en la iglesia donde Dios me ha permitido ministrar, como también en otras iglesias, hay momentos que el Espíritu Santo pone el corazón de decirle a la gente: ven, pasa al frente que queremos orar por ti. Y uno puede sentir en el Espíritu hablándole, diciendo: pues si Dios me quiere sanar, que me sane aquí donde estoy y punto. Si Dios está en este lugar, que me sane. O muchas personas pasan por momentos de enfermedad y debido, yo no sé si es un orgullo, y perdónenme la expresión como lo expreso, un orgullo tonto que no reconoce que alguien más te puede ayudar. Dios, y en la Biblia menciona, hay infinidad de formas o de fórmulas, puedo decir, con las cuales Dios puede sanar a una persona. A veces dice, como Santiago: únjales con aceite. A veces dice: imponga sus manos. A veces dice: invoquen su nombre. A veces dicen, como decía de Ezequías, colócale un potaje sobre la herida y va a sanar. Y qué sé yo, hay tantas formas. A veces es confesando los pecados que hay sanidad. Pero todos ellos conducen yendo a la presencia de Dios. No hay otra forma. Y hay gente que se aísla completamente para no acercarse a aquello que Dios está indicándole hacer. No lo hace. Simplemente toman opciones que no son las mejores opciones. Y se alejan de aquello que Dios quiere hacer. Y simplemente por el orgullo no reconocen que yendo a la presencia del Señor pueden tener sanidad, o pueden abrirse esas puertas, o pueden hacer las cosas que está dispuesto Dios a hacer. Le cuento un testimonio. Hace algunos años atrás estábamos intentando hacer una obra en Popayán, en el sur de Colombia. Y estuve en unos días hablándole a gente, contactando personas que desde recién empecé a los caminos del Señor, les conocimos, y en ese tiempo pues éramos jóvenes que estábamos aprendiendo la palabra. Y había una persona que hacía muchos años no hablábamos. Y después de casi una semana que estuve allá, regresé aquí a Bogotá. Y cuando estaba aquí la misma noche que llegué, mi esposa tuvo un sueño donde le decía que tenía que regresar nuevamente a Popayán, y 3 personas tenían que dar una ofrenda, pero era una ofrenda para nosotros rara, extraña. Teníamos que cada uno, 3 personas diferentes, hacer una ofrenda de 1,750 pesos. 1,750 pesos. Usted dirá: pero ¿es tan poquito? Cada uno, 3 personas diferentes, teníamos que reunirnos, hacer una oración, hacer un acto profético, lo voy a decir de esa manera. Pero hacer una ofrenda de 1,750 pesos, no lo entendía. Yo le dije: Señor, ¿qué significado tiene 1,750 pesos? ¿Por qué 1,750 pesos cada uno? Lo cierto es que al otro día dice mi esposa: pues Dios está hablando, tiene que regresar. El viaje por tierra es bien agotador, son 14 horas, a veces 15 horas gastamos esa ocasión. Regresé, hicimos lo que Dios nos dijo que hiciera. Y era interesante porque el lugar donde íbamos a estar era el lugar donde justamente a la entrada
donde empieza la parte geográfica de Popayán. Y la finca de este hermano, una parcela pequeña, justamente está cruzando un puente, y en ese puente no era lógico que constantemente los carros se accidentaban y había mucho herido, mucho derramamiento de sangre. No sabía mucho, no quise investigar mucho, pero solamente me sometía a lo que Dios decía. Hablé con las otras personas de lo que Dios ha hecho. Dijo, hermano, lo que Dios está diciendo, hagámoslo. Vamos a hacer la ofrenda de 1,750 pesos. Nos reunimos como a las 4 de la tarde ese día. Comenzamos a orar, comenzamos a clamar. Y comenzaron a pasar cosas extraordinarias. Yo veía que el campo, ese lugar donde estaba la hermana, se llenaba de sangre. Y vemos en el espíritu una cantidad de sangre regada. Yo decía, Señor, ¿qué es todo esto? Y me decía el Espíritu, suelta palabras sobre Popayán, sobre la ciudad, palabra de bendición, hazte el hombre fuerte. Y comenzamos a clamar, comenzamos a orar por ese lugar. No entendíamos lo que estaba pasando, pero era extraordinario. Y me decía el Señor, levanta la sangre que ha sido derramada en este lugar. Y oramos tal vez una hora intercediendo, orando. Se formó inclusive, yo veía nubarrones que se llenaba el lugar, y estamos ahí en un cuarto, encerrados en un cuarto, pero en el espíritu podíamos ver todas las cosas que estaban sucediendo. Y fue una experiencia extraordinaria. Después, cuando terminamos la oración y el Señor, hicimos lo que hicimos, presentamos la ofrenda que tú nos has dicho. Y era bien interesante porque después comenzamos a investigar qué significaban los 1,750 pesos. Y era interesante porque en el año 1750 un esclavo costaba justamente ese valor. Y era redimiendo todo lo que la maldad había hecho. Y ese lugar donde estaba la hermana fue donde se libró una de las batallas muy fuerte. Y hubo mucho derramamiento de sangre. Y por ese lugar reclamaba sangre. Y una palabra que Dios le decía a esta hermana, y le decía, yo te entrego las llaves para que solamente lo que tú permitas va a pasar y entrar a esta ciudad, o va a salir de la ciudad. Cosas que no entendemos, pero que si Dios las indica, tenemos que hacerla tal y cual como Dios le está diciendo. Uno pudiera decir, inclusive, yo dije, ahí hay un hermano, ¿y por qué el Señor no le dice a ese hermano para que él sea quien haga las cosas? Pero el Señor decía, tienes que ir a ese lugar. Por eso cuando Dios nos está dando indicación, tenemos que hacer exactamente como está diciendo aquí el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para eso se necesita humildad. Y la humildad, hay una definición bien interesante que lo da la Biblia. La humildad no es solamente agachar la cabeza y quédese ahí y dígame lo que quiero, haga al enemigo lo que quiera. No, humildad significa también audacia. Moverse hacia lo que Dios quiere hacerlo. Yo pudiera haber dicho, contándoles este testimonio que les he dado en esta mañana, Señor, desde aquí yo envío tu palabra, Señor, y sí, se puede hacer, pero la indicación que Dios nos estaba diciendo era que fuéramos al sitio, hiciéramos esa presentación como un altar en ese lugar, presentáramos la ofrenda, que no era mucha cantidad, 1,750 pesos. En obediencia, Dios se encargaría de lo otro. ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que sea obediente, que sea humilde, dispuesta a no pelear, a no contradecir lo que Dios dice, sino a hacer exactamente lo que Dios está pidiendo que hagamos. Para eso se necesita humildad. El orgullo a veces no nos deja inclinar delante de la presencia de Dios. El orgullo muchas veces no nos permite ver esa gracia maravillosa, y muchas veces hemos perdido esa manifestación de gloria en nosotros porque no hemos aprendido a estar en su presencia y a permanecer allí. Humildad es un reconocimiento de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, de que lo que yo no puedo hacer no hay otra forma de hacerlo sino yendo a las manos del Señor. Y me gusta como dice más adelante en Primera de Pedro. Y Él lo manifiesta en una forma bien interesante, porque dice en el capítulo 5, versículo 5, dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero mire cómo sigue diciendo Pedro. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 menciona, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces la ansiedad no la echamos sobre el Señor simplemente porque nosotros simplemente la queremos cargar. Nosotros sabemos, y yo sé que el Espíritu Santo ha ministrado lo que tú tienes que hacer para hacer todas las cosas, pero en la dureza de corazón a veces pensamos que eso no va a pasar y que las cosas van a seguir así como nosotros creemos. Pero Dios nos está invitando a que nos humillemos en su gloriosa presencia y que aprendamos a echar la ansiedad. Y en este tiempo, la ansiedad está matando más gente que la misma pandemia. Hablaba con los pastores el miércoles pasado y era bien curioso, y nos mencionaron los pastores de México y decía, la mayor cantidad de gente se está muriendo más por depresión, por ataques cardíacos, por el miedo a enfrentar esta pandemia, que por la misma pandemia en sí. Y una de las cosas que produce esta pandemia, que está de moda, digo yo, en estos días, es que trae depresión, una depresión tan grande. Y uno se ve que es una obra del infierno tratando de quitar la fuerza, el aliento de la gente. Y caen en estados depresivos impresionantes la gente. Y esa depresión les lleva a acelerar más esta virosis o este virus que está afectando el cuerpo de muchas personas. ¿Qué se necesita? La seguridad de ir a aquel que nos pueda ayudar. No permita que la ansiedad llene tu corazón y tu vida, porque no vas a poder enfrentar o abrir esa puerta. Toma la llave de la humildad y vaya a la presencia de Dios y reconoce que es el único que te puede ayudar. Pero persista, la humildad es persistente. Por eso les decía, y una de las definiciones que habla la humildad es audacia. No le da temor a hacer las cosas. Si tiene que vencer obstáculos, lo tiene que vencer. Y hay un pasaje que está en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 15, que es bien interesante y tal vez cuando lo leas tú vas a recordarte este pasaje. Mateo capítulo 15, y voy a explicar algo, no voy a explicar a fondo de este pasaje. Y está hablando de la mujer cananea. Y ella tiene que enfrentar algo bien complicado, bien difícil. Y miren lo que pasa. Dice el versículo 21, Mateo 15, 21. Entonces Jesús, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y termina diciendo el versículo 28, y su hija fue sana desde aquella hora. Mire lo interesante que está pasando. Una mujer que no era del pueblo de Israel, dice que era cananea, no en el tiempo de la visitación de Dios para ella. Por eso la respuesta de Jesús. A veces en el orgullo, por una palabra que nos dicen en cierto lugar, nosotros no seguimos insistiendo. Imagínate que tú vas a la iglesia y uno de los sugieres, de los servidores o el mismo pastor simplemente le dice, mire, ¿sabe qué? Déjame ministrarle primero a la gente y después te voy a ministrar a ti.
Y tú enojado, enojada, sales y te vas. Y yo he escuchado personas maldiciendo lugares y dice, ¿qué clase de pastor es este? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Qué clase de iglesia es esta? Y salen enojados porque no les atendieron en primer lugar. Pero muchas veces cuando las personas son dirigidas por Dios, cuando se dejan usar por la presencia de Dios, a veces Dios le indica a quien va a orar, espérate un momento. No es el tiempo, no es el momento. Y la gente en la desesperación piensa que le están rechazando. Imagínate tú recibiendo una palabra de parte del mismo Señor Jesucristo diciéndole, no está bien que yo le quite el pan a los hijos y se lo den a los perrillos. Tal vez algunos llorarían, se irían diciendo, me trató hasta de perro. Y salen enojados, y hay gente enojada con lugares simplemente porque no hicieron lo que ellos estaban pidiendo en ese momento, pero no entendieron que detrás de eso está la voz de Dios indicando, dando instrucciones. Pero como no podemos entender ese orar de Dios, simplemente nos molestamos y el orgullo y el yo nos lleva a rebelarnos muchas veces contra autoridades, contra momentos de Dios, contra dirección de Dios. Cierta ocasión vino una pareja a la iglesia para que orara por ellos. Y me dijeron, no podían tener familia, habían gastado mucho dinero para poder ella quedar en cinta esperando un bebé. Y no había sido posible. Y recuerdo mucho, era un miércoles en la noche y uno de los hermanos preciosos que venía a la iglesia me dijo, pastor, ellos han venido para ver si usted ora para que ellos necesitan tener familia. Y han gastado mucho dinero y no han podido tener familia. Y yo cerré mis ojos y fui a orar por él. Y oré por él, según la indicación que me está dando el Espíritu Santo. Después de que terminé la oración me dice el hermano, pastor, es que la que los médicos han dicho que tiene problema es ella. Le dije, sí, pero el Señor me dijo que orara por él. Ellos hicieron así como una cara, pues no lo entiendo. Y yo únicamente les dije, Dios está haciendo la obra. Pues bien, casi al año creo que ya había nacido el bebé que ellos estaban esperando. Estaban tan alegres. ¿Por qué oró de esa manera? Yo no lo entiendo. No le pedí explicación de Dios. No le dije, Señor, qué pena, me equivoqué, era ella. Sino simplemente yo hice lo que Dios dijo que hiciera. Y en el tiempo de Dios se hizo. Y así hay muchas cosas. Hermano, hermana, tiene que derribar muchas veces el orgullo y hacer exactamente lo que Dios está diciendo y conforme las instrucciones de Dios, pero sobre todo acudir a esa presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo alaba a esta mujer porque vino postrada de rodillas a pesar de que no era muy buena la relación entre judíos y los cananeos. No era muy buena la relación. Y mucho menos ir a decir a un judío, Señor. Pero ella en su humildad y en su carga y en su amor infinito por su familia, por su hija, no le importa hacer lo que tenía que hacer. Y yo sé que usted, hermano, usted, hermana, está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos. Por eso con seguridad te puedes acercar al trono de la gracia, segura de que Dios tiene la respuesta, pero de acuerdo a cómo Él lo hace, o como Él lo dice que lo haga, lo tienes que hacer. Tienes que disponerte a buscar esa presencia de Dios, a reconocer, Señor, solo en ti hay salvación, no puedo hacer otra cosa. No tengo más alternativa, Señor. Tú verás lo que vas a hacer conmigo. Y yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias. El Señor Jesucristo alabó la fe de esta mujer y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quiere. Imagínate, yo le llamo a esta expresión un cheque en blanco firmado por el cielo. No tenía restricción ella para su respuesta. Simplemente le dijo, mujer, haz contigo conforme tú quieras. Y dice la palabra que en esos momentos que fue sana su hija desde aquella misma hora. Hay un milagro que está tocando la puerta, pero necesitas abrir esa puerta. Pero para abrir esa puerta tiene que tener la llave, y una llave puede ser la humildad.
persistiendo, una fe con audacia, que no le importa ir a cualquier lugar que Dios te indique, que el Espíritu Santo te indique, hacer lo que el Espíritu Santo te indique y no simplemente lo que tú piensas como debes obrar. Se necesita humildad para permanecer en la presencia de Dios, para persistir, audacia para saber acercarse a Dios, para tocar el corazón de Dios. Y yo sé que tú, como una mujer, un hombre inteligente, sabio, entendido en las cosas espirituales, vas a hacer las cosas conforme Dios está pidiendo que lo hagas. Yo te animo a que sigas adelante, a que vayas con humildad. Es una llave que abre puertas. La humildad abre puertas, tanto delante de la presencia de Dios como delante también de la gente. Una persona humilde no tiene problema con nadie, ni nadie tiene problema con ello. ¿Por qué? Porque el orgullo ha salido de su corazón y de su vida. Y es una persona que camina con la gracia, como leíamos en Hebreos 4:16. Hallamos gracia para el oportuno socorro, tanto en el tiempo de Dios como en el tiempo de movernos. Anímate, Dios está de tu parte. Y te recuerdo lo que dice la palabra: si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Vamos a orar. Padre precioso, te doy gracias por esta mañana que me ha permitido compartir esta palabra, que me ha permitido tener este tiempo con mis hermanos, con mis hermanas. Yo abro el entendimiento de ellos para que esta palabra, Señor, que ha sido compartida en esta mañana, Señor, quede grabada en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que con la guía de tu Santo Espíritu, Señor, tú comiences a activar las llaves, Señor, de la fe, la llave, Señor, de la humildad, Padre, para que con un corazón sincero, Señor, puedan acercarse a ti, Padre, y esperar tu tiempo, tu momento. Y aún, Señor, cambia los tiempos, cambia los momentos, Señor, acelera los tiempos, Señor, porque se acercan a ti, Padre, confiados que solamente en ti, Padre, hay salvación, hay ayuda, Padre precioso. Permítanos permanecer en tu gracia, en tu bendición y en tu salvación, Señor. Ver tu gloria soberana, tu gracia soberana, tu poder infinito sobre todas las cosas. Hoy reposamos en ti, hoy echamos la ansiedad sobre ti, Señor, porque tenemos la plena seguridad que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos aferramos a tus promesas. Dejamos en tus manos a los que están enfermos, Señor. Yo sé que tú estás activando, Señor, la fe en ellos, Padre, la paciencia en ellos, los está fortaleciendo en su hombre interior, Padre. Y tú lo vas a levantar y vas a hacer ese milagro, aún en las finanzas, aún en todo aquello que estamos pidiendo, Padre, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor. Y ese tiempo, nos alineamos con ese tiempo y vemos tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor, en todas las cosas. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Como todos los días, les dejo un versículo para que ustedes se aprendan y qué mejor que aprendernos 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5:7. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y que hoy tengan un día bendecido, lleno de gracia, de salvación y de bendición, y puedan ver esa bondad de Dios. Le habló su pastor Israel de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones.